Capítulo 16, en el que ocurre muchísima magia. Pasaron varias horas. El perro hombre volvió a tener hambre y Michael y Sophie decidieron almorzar también. Sophie se acercó a Calcifer con la sartén. ¿Por qué no coméis pan con queso para variar?, protestó Calcifer. Pese a todo, inclinó la cabeza. Sophie estaba poniendo la sartén sobre las rizadas llamas verdes cuando se oyó la ronca voz de Howl salida de la nada. «¡Prepárate, Calcifer! ¡Me he encontrado!». Calcifer se hirió inmediatamente. La sartén cayó sobre las rodillas de Sophie. «Tendrás que esperar», rugió Calcifer, alzándose con las llamas cegadoras por el hueco de la chimenea. Casi al mismo tiempo, se descembró en una docena de caras azules más pequeñas, como si lo estuvieran sacudiendo violentamente, y ardió con un ruido fiero y ronco. «Eso significa que están luchando», susurró Michael. Sophie se chupó un dedo que se le había quemado un poco mientras que con la otra mano recogía lonchas de bacon de su falda, mirando con malas pulgas a Calcifer, que se sacudía de un lado a otro de la chimenea. Sus caras borrosas flameaban, con un azul marino, azul cielo y luego casi blancas. En un instante tenía muchos ojos anaranjados y al siguiente hileras de ojos plateados. Sophie nunca había imaginado una cosa igual. Algo pasó volando por encima con un golpe y una explosión que sacudió todos los objetos de la habitación. Otra lo siguió con un rugido largo y agudo. Calcifer ardía de negro, y a Sophie se le puso la piel de gallina al sentir el estruendo de la magia. Michael corrió a la ventana. «¡Están muy cerca!». Sophie se acercó cojeando. La tormenta de magia parecía haber afectado a la mitad de las cosas de la habitación. A la calavera le temblequeaba la mandíbula con tanta fuerza que la hacía moverse en círculos. Los paquetes saltaban. Dentro de los tarros, los polvos bullían. Un libro se cayó pesadamente de una de las estanterías y se quedó abierto en el suelo, con las hojas abanicándose solas de atrás a adelante. De un rincón de la habitación salió un vapor aromático del baño. En el otro, la guitarra de Hall produjo unas notas desafinadas, y Calcifer se agitaba con más intensidad que nunca. Michael puso la calavera en el fregadero para que no se cayera al suelo con tanto tembleque, mientras abría la ventana y se asomaba, y comprobó exasperado que la pelea quedaba fuera de su vista. La gente de las casas de enfrente se asomaba a las puertas y ventanas, señalando con el dedo hacia algo que estaba más o menos sobre sus cabezas. Sophie y Michael corrieron hacia el armario de las escobas, cogieron cada uno una capa de terciopelo y se le echaron por encima de los hombros. Sophie había cogido la que convertía a su portador en el hombre barbudo, y entonces supo por qué se había reído tanto Calcifer cuando ella se puso la otra. Michael era un caballo, pero no había tiempo para risas. Sophie abrió la puerta y salió a la calle, seguida por el perro hombre, que sorprendentemente parecía muy tranquilo pese a todo. Michael trotó tras ella con un repiqueteo de cascos inexistentes, dejando a Calcifer ardiendo entre el blanco y el azul en su espalda. La calle estaba llena de gente que miraba hacia arriba. Nadie tuvo tiempo de fijarse en un caballo que salía de una casa. Sophie y Michael también miraron y descubrieron una inmensa nube que ardía y se retorcía justo sobre los tejados. Era negra y giraba sobre sí misma violentamente. A través de su negrura brillaban relámpagos blancos que no eran realmente de luz. Pero casi en cuanto llegaron Michael y Sophie, el nudo de magia tomó la forma de una masa borrosa de serpientes enzarzadas en una lucha. Luego se separó en dos, con un ruido parecido al de una enorme pelea entre gatos. Una parte se alejó maullando por los tejados hacia el mar y la segunda la persiguió gritando. Algunos espectadores se retiraron al interior de sus casas. Sophie y Michael se unieron al grupo de los más valientes que se dirigían cuesta abajo hacia el puerto. La gente se arremolinaba a lo largo de la curva del malecón para verlo mejor. Sophie se acercó cojeando para colocarse allí también, pero no le hizo falta pasar de la cesta del contramaestre del puerto. Se veía dos nubes suspendidas en el aire, mar adentro, al otro lado del malecón. Eran las únicas dos nubes en el tranquilo cielo azul. Se las distinguía muy bien.
También se veía perfectamente la mancha negra de la tormenta que sacudía el mar bajo las nubes, levantando enormes olas con crestas blancas. Un barco desafortunado estaba atrapado en la tempestad. Sus mástiles se sacudían de un lado a otro mientras enormes chorros de agua se estrellaban contra sus costados. La tripulación luchaba desesperadamente por arriar las velas, pero al menos una se había desgarrado y volaba al viento hecha jirones. «¿Es que no les importa lo que le pase al barco?», exclamó alguien indignado. En ese momento el viento y las olas de la tormenta alcanzaron el malecón. El agua espumosa saltó por encima y los valientes espectadores volvieron corriendo hacia el puerto, donde los barcos allí atracados rozaban unos con otro y se balanceaban contra sus amarres. En medio de todo aquello, se oyeron unas voces cantarinas que gritaban. Sophie asomó la cabeza por el otro lado de la caseta en dirección a las voces y descubrió que la tormenta de magia no solo había perturbado al mar y el barco. Un grupo de señoras mojadas y de aspecto resbaladizo con melenas de pelo verdoso se arrastraban por el muro del malecón, gritando y echándole los brazos largos y húmedos a otras señoras que oscilaban entre las olas. Todas tenían una cola de pescado en lugar de piernas. «¡Madre mía!», se asomó Sophie, «las sirenas de la maldición». Aquello significaba que solo faltaban dos cosas imposibles por cumplirse. Levantó la vista a las dos nubes. Howl estaba de rodillas sobre la nube de la derecha, que era mucho más grande y estaba más cerca de lo que parecía. Seguía vestido de negro, y como era propio de él, estaba mirando por encima del hombro a las frenéticas sirenas como dándose cuenta de que eran parte de la maldición. «¡Concéntrate en la bruja!», gritó el caballo que estaba junto a Sophie. La bruja se materializó de pie sobre la nube de la derecha, envuelta en una túnica color fuego y con una melena pelirroja, levantando los brazos para invocar la magia. Cuando Howl se dio la vuelta y la miró, bajó los brazos. La nube de Howl estalló en una fuente de llamas de color rosa. La ola de calor azotó el puerto y las piedras del malecón despedían vapor. «No pasa nada», respiró el caballo. Howl estaba abajo, en el barco, que daba bandazos y parecía a punto de hundirse. Ahora era una diminuta figura negra apoyada contra el maltrecho mástil. Le hizo ver a la bruja que había fallado, saludándola descaradamente con la mano. La bruja lo vio en cuanto la saludó. La nube, la bruja y todo lo demás se convirtieron al instante en un pájaro rojo que se lanzó furiosamente contra el velero. El barco desapareció. Las sirenas entonaron un triste lamento. Donde había estado la embarcación no había más que olas agitadas y pesarosas. Pero el pájaro iba demasiado deprisa y no le habían dado tiempo a frenar. Se zambulló en el mar con un enorme chapoteo. Los espectadores daban vítores. «Ya sabía yo que no era un barco de verdad», dijo alguien detrás de Sophie. «Sí, seguramente se trataba de una ilusión», dijo el caballo perspicazmente. «Era demasiado pequeño». Como prueba de que el barco había estado más cerca de lo que parecía, las olas salpicaron el malecón antes de que Michael terminara de hablar. Una gigantesca colina de agua verde de unos 20 pies de alto pasó suavemente por encima de las piedras, arrastrando a las sirenas aterrorizadas hasta el puerto, sacudiendo violentamente los barcos amarrados y estrellándose en remolinos contra la caseta del contramaestre del puerto. Del lomo del caballo apareció una mano que arrastró a Sophie de vuelta hacia el muelle. Sophie avanzaba jadeante y tropezándose con el agua por las rodillas. El perro hombre corría a su lado, calado hasta las orejas. Acababan de llegar al muelle y los barcos del puerto habían recobrado su posición vertical cuando una segunda montaña de agua rodó sobre el malecón. De su costado liso surgió un monstruo. Era una cosa grande, negra y con garras, mitad gato, mitad león marino, y se dirigió a toda velocidad hacia el muelle. Entonces salió otra criatura de la ola, justo cuando rompía sobre el puerto. Era también alargada, pero con más escamas, y perseguía a la primera fiera. Todos se dieron cuenta de que la pelea no había terminado aún, y echaron a correr chapoteando hacia los cobertizos y las casas del puerto. Sophie se tropezó con una cuerda y luego con un escalón.
El brazo volvió a salir del caballo y la sujetó justo cuando los dos monstruos pasaban corriendo a su lado, envueltos en un torbellino de agua salada. Cuando la siguiente ola pasó por encima del malecón, otros dos monstruos salieron de ella, idénticos a los dos primeros, excepto que el de las escamas estaba más cerca del felino. Y la siguiente volvió a traer otros dos, todavía más cerca el uno del otro. ¿Qué pasa aquí?, gimió Sophie cuando la tercera pareja pasó corriendo a su lado, haciendo temblar las piedras bajo sus patas. Son ilusiones, dijo la voz de Michael que salía del caballo. Al menos algunos. Ambos están intentando engañar al otro para que persigan al animal que no es. ¿Y quién es quién?, preguntó Sophie. Ni idea, dijo el caballo. Para algunos de los espectadores los monstruos eran demasiado aterradores. Muchos se metieron en sus casas. Otros saltaron a sus barcos para llevárselos del puerto. Sophie y Michael se unieron al grupo más grande que salió a las calles de Port Haven persiguiendo a los monstruos. Primero siguieron un río de agua marina, luego unas enormes huellas húmedas de garras y por fin los surcos y arañazos blancos que las dos criaturas habían hecho en el empedrado. Así llegaron al otro lado de la ciudad, a los pantanos donde Sophie y Michael habían intentado cazar a la estrella fugaz. Para entonces las 6 criaturas eran apenas 6 puntos negros que se desvanecían en el horizonte. La multitud se dispersó, formando una línea desigual en la linde de los pantanos, mirando a lo lejos, deseando ver algo más y al mismo tiempo asustados por lo que pudieran presenciar. Al cabo de un rato no se veía más que la llanura vacía. No pasaba nada. Varias personas ya se habían dado la vuelta para irse, cuando todos los demás gritaron, ¡mirad! Una bola de fuego pálido rodaba perezosamente en la distancia. Tenía que ser enorme. El ruido de la explosión alcanzó a los espectadores cuando la bola ya se había desvanecido en una torre de humo. Todos se encogieron al sentir la onda expansiva del trueno. Observaron cómo la torre se disipaba hasta desdibujarse entre la niebla de los pantanos. Después de eso, siguieron mirando, pero lo único que percibieron fue el silencio y la tranquilidad. El viento agitaba los juncos, y los pájaros se atrevieron a piar otra vez. Me parece a mí que se han destruido el uno al otro, decía la gente. De la multitud se fueron desgajando gradualmente figuras separadas que se alejaron apresuradamente a los respectivos trabajos que habían abandonado a la mitad. Sophie y Michael esperaron hasta el final, cuando quedó claro que todo había terminado. Regresaron muy despacio hacia Port Haven. A ninguno le apetecía hablar. Solo el perro hombre parecía contento. Trotaba a su lado tan alegre que Sophie supo que estaba convencido de que Howl había sucumbido. Se sentía tan a gusto que cuando tomaron la calle donde estaba la casa de Howl y vieron un gato callejero cruzando la calzada, el perro hombre lanzó un aullido de placer y salió corriendo tras él. Lo persiguió sin tregua hasta la puerta del castillo, donde el gato se dio la vuelta y lo miró con chispas en los ojos. ¡Fuera!, maulló. Esto es lo último que me faltaba. El perro retrocedió con aspecto avergonzado. Michael corrió hacia la puerta. ¡Howl!, gritó. El gato se encogió hasta convertirse en un gatito, con aspecto de sentir mucha lástima de sí mismo. «¿Qué pinta más ridícula traéis?», dijo. «Abre la puerta, estoy agotado». Sophie abrió la puerta y el gato entró. Se acercó hasta el hogar, donde Calcifer estaba convertido en una llamita minúscula, y con gran esfuerzo alzó las patas delanteras para apoyarlas en el asiento de la silla. Allí creció muy lentamente hasta transformarse en Howl de rodillas. ¿Has matado a la bruja?, preguntó entusiasmado Michael, que había vuelto a ser el mismo al quitarse la capa. No, dijo Howl. Dio media vuelta y se dejó caer sobre la silla exhausto. Y para colmo tengo un resfriado terrible, gimió. Sophie, por caridad, quítate esa horrible barba pelirroja y tráeme la botella de brandy del armario. Eso si no te has bebido toda o la has convertido en aguarrás, claro.
Sophie se quitó la capa y le trajo el brandy y un vaso. Howl se bebió un vaso como si fuera agua. Luego sirvió otro, pero en lugar de bebérselo, lo hizo gotear lentamente sobre Calcifer, que se elevó y chispeó y pareció revivir un poco. Howl sirvió un tercer vaso y se recostó en el asiento, bebiéndoselo lentamente. «Dejad de mirarme», dijo. «No sé quién ha ganado. La bruja es muy difícil de derrotar. Siempre se resguarda tras un demonio del fuego y ella se queda en la retaguardia para protegerse. Pero yo creo que le hemos dado algo en qué pensar, Calcifer?» «Es muy viejo», dijo Calcifer con voz débil bajo los troncos. «Yo soy más fuerte, pero él sabe cosas que a mí nunca se me habrían ocurrido. La bruja lo tiene desde hace 100 años y casi me mata». Chisporroteó un poco y luego se asomó algo más entre los troncos para quejarse. «Me lo podías haber advertido. Te lo advertí, viejo bobo», dijo Howl con aire cansado. «Tú sabes todo lo que yo sé». Howl se quedó sentado bebiéndose el brandy mientras Michael sacaba pan y salchichas para comer. La comida los revivió a todos, excepto tal vez al perro hombre, que parecía más sosegado ahora que Howl había regresado. Calcifer empezó a arder con más energía y parecía el mismo fuego azul de siempre. «Así no podemos seguir», dijo Howl. Consiguió ponerse de pie. «Atento, Michael. La bruja sabe que estamos en Port Haven. No solo vamos a tener que mover el castillo y la entrada a Kingsbury, ahora tendré que trasladar a Calcifer a la casa de la sombrerería». «¿Trasladarme a mí?», protestó Calcifer. Se había puesto azul marino del susto. «Sí», dijo Howl. «Puedes elegir entre Market Shipping o la bruja. No seas pesado». «¡Maldición!», aulló Calcifer y se retiró debajo de la rejilla.